bienvenidos a Bae Podcast. Estamos súper emocionados de tenerte en este episodio. Bienvenidos, somos Andrea y Sebastián Franz y tenemos Bae Podcast hoy. Hoy es día de Bae Podcast. Así Viernes, es. ¿cómo es que dicen? Viernes con B. Viernes con B de Bae Podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos más emocionados que nunca hoy. Ya estamos por terminar el año y de verdad que este año ha sido un año muy especial para Bae Podcast. Sí. Porque muchas personas se unieron a esta familia y si vos sos una de esas, gracias por formar parte, gracias por cada mensaje que nos dejan. Ustedes no tienen idea de cómo nos animan esos mensajes, de cómo nos ayudan, de cómo nos levantan a veces el ánimo. Así que gracias por estar acá. Si sos nuevo en Bae Podcast o si estuviste con nosotros desde el comienzo, gracias de verdad. Y bueno, queremos seguir creciendo juntos. Hay un par que siempre me ponen y me dicen, hey, yo estoy desde que empezaron allá. En la mesa. No, antes, cuando era solo cuando empezamos audio. solo en audio, Y cierto. pudimos realmente en todos estos años, ahora en febrero cumplimos 2 años. Sí, porque claro, 2 años, no, 2 recién. 2 años. 2 años. Entonces tenemos 1 año y 10 meses más o menos. 1 año Qué loco. y fue una locura. Y lo que siempre decimos es cuando alguien le cree a Dios, Dios toma esa fe y la usa para su reino. Porque nosotros, fue eso lo que hicimos realmente, creerle al Señor. Sí. Y damos gracias porque fuiste parte de este proceso. Y bueno, hoy, el tema de hoy está buenísimo. Me gusta el tema de hoy. Porque todos pedimos todo el tiempo, Sí. ¿o no? Me encanta eso porque el tema que vamos a hablar hoy se llama ¿Cómo pedir a Dios? Y en nuestras vidas muchas veces pensamos que pedir es como egoísta Sí. o como que está mal, Ujú. ¿verdad? Porque tal vez a veces se nos enseñó que no pidas, agradece nomás, Sí. ¿verdad? Entonces de eso queremos hablar un poquitito de cómo pedir a Dios bíblicamente y qué dice la Biblia de acuerdo a pedir, de buscar y de hablar con Dios. Claro, el tema de esto es porque muchas veces cuando pensamos en pedir, pasa lo que vos dijiste. La gente se nos enseñó de que si vos estás pidiendo mucho, estás siendo un poco egoísta, tenés que enfocarte en orar por otros, en dar gracias, en avanzar, pero no te enfoques en pedir solamente. Exacto. ¿Y por qué decidimos grabar este episodio? Porque una de las cosas que más recibimos en las redes sociales, vos y yo, es todo el tiempo sobre este tema. Hey, ¿cómo oro? ¿Cómo pido al Señor? Sí. O recibimos esto, pedí algo a Dios y no pasó. Sí. Pedí algo al Señor y no sucedió lo que pedí. Y pedir es gran parte de la oración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que a muchos cristianos, y hasta no cristianos, el tema de la oración le asusta. Porque cuando hablamos de orar, es como que, ay, eso es algo que... 3 cosas. No lo hago bien, no soy constante o no me sale. Y yo me di cuenta que hay una cadena que sucede en todos nosotros que en algún momento de nuestra vida lo pasamos en nuestra vida de oración. Y es esta. Porque no sabemos cómo orar, pensamos que estamos orando mal. Y porque pensamos que estamos orando mal, pensamos que nuestras oraciones no van a tener resultado. Entonces, como pensamos que nuestras oraciones no van a tener resultados, dejamos de orar. Y es una cadena, porque muchas veces la gente escribe y dice, me cuesta ser constante en la oración. ¿Por qué te cuesta ser constante en la oración? Porque probablemente todavía no has orado de verdad. Wow. Porque todavía probablemente te está pasando esto, lo que hablé recién. Pensamos que estamos orando mal. Pensamos que no vamos a tener resultados. Entonces, como no vamos a tener resultados, lo dejamos de hacer. Sí. Porque ¿a quién le gusta seguir haciendo algo que no funciona? Es lo mismo que muchas veces nos pasa, por ejemplo, cuando queremos empezar el gimnasio, cuando queremos empezar a cuidarnos. Obviamente no vamos a ver el resultado en la semana, pero si somos constantes, obviamente vamos a ver resultados a largo plazo. Claro, ¿verdad? y eso yo creo que primero estamos hablando cómo pedir a Dios. Primero debemos entender eso, y hace poco lo hablamos, que la oración es una inversión, donde tú inviertes en algo que en el momento tú no ves resultado, pero
va a llegar el día y la hora en el cual lo vas a ver. Mm, Entonces, una de las mentiras que el enemigo más implementa en la mente de las personas es esta. No estás orando bien. sí. No pidas por eso. Dios no te escucha. Tu oración no tiene resultado. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que el enemigo puede dejar, y en otras palabras, si hay una cosa que el enemigo busca que nosotros dejemos de hacer, es de orar. Wow. Porque el diablo sabe que ni el infierno entero puede contra un hijo o una hija de Dios que se humilla en oración y busca a su Padre Celestial. Sí. Porque la oración es lo que abre las puertas del cielo para que el reino de Dios se establezca en tu vida. Ujú. Fíjate, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, era porque Él estaba enseñando a orar. Y a través de la oración fue que Jesús dijo, ¿qué cosa? Venga tu reino. Mm, O sea, si nosotros queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas y en nuestra ciudad, la única forma es a través de la oración. sí. Por eso el enemigo le teme tanto a un hijo o a una hija que ora. Sí, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Y me encanta este tema porque cómo nos impulsa a ser intencional con la oración. Ujú. Y yo creo que si nosotros somos constantes y encontramos la manera más práctica para nosotros de orar, vamos a tener una vida exitosa de oración. Sí. Porque la clave está cuando una persona ora, Ujú. es que realmente podemos acercarnos al corazón de Dios y como vamos a hablar hoy, ¿cómo le pedimos a Dios? Porque yo sé que muchas personas como vos y yo tenemos cosas que queremos pedirle a Sí. Dios. Sí. Y no solamente cosas materiales, puede Ujú. ser la salvación de una persona que amás, puede ser por alguna, no sé, solucionar algún problema. Y Ujú. muchas veces decimos, ¿será que está bien pedir a Dios? Claro, ¿O será que lo estoy pidiendo bien? claro. Entonces, justamente de esto queremos tocar el tema hoy. ¿Qué nos dice la Biblia para poder acercarnos de verdad a Dios con un corazón correcto? Ujú. ¿Verdad? Por eso queremos que primero quitemos este mito de la mente. Dios no se ofende cuando tú le pides. Mm, Dios no se ofende cuando tú te acercas a Él en oración y le pides algo. Porque Él es un padre. O sea, nosotros que somos papás ahora y me imagino los que son padres, jamás te vas a ofender si tu hijo viene a pedirte algo. mm, Más, en todo caso, capaz le vas a decir, no, ese juguete no, o ese iPad no. Le vas a decir no, pero no te vas a ofender. claro, Creo que hasta lo que ofende a Dios es que no pidamos, sí. ¿verdad? Es muy lindo cuando, como dijiste, ahora que somos papás, entendemos desde otra perspectiva tal vez muchas Ujú. cosas. Y como dijiste, jamás nos vamos a enojar si nuestro No. hijo nos pide algo. Y es lo mismo con Dios, ¿verdad? Eso, entonces hay que entender eso, porque creo que en la iglesia, mucho tiempo entre los cristianos, el enemigo ha implementado esta semilla de que pedir es de egoístas. No pidas tanto a Dios, porque Él sabe que Dios es una fuente sin fin, Inagotable. inagotable, que Dios es una fuente que no para de dar, de dar y de dar. Y más si nosotros estamos pidiendo de acuerdo al corazón de Dios, Dios no tiene problema en darte. Mm, Por eso, Mateo 7, y tengo acá el versículo, Mateo 7:7. Jesús enseñó algo tremendo y Jesús dijo, pidan y se les dará. mm, Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Y dijo él, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y ahí Jesús dijo lo que estamos hablando. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? mm. O dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Mm, O sea que Jesús fue muy claro a la hora de pedir. Jesús dijo, pidan y se les dará. wow. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Ahora más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre pedir, buscar y llamar, Wow. que no es lo mismo. Me gusta. Pedir es algo, buscar es otra cosa y llamar es otra Es como cosa. son como niveles de oración puede Sí, ser, ¿verdad? sí, sí. Porque imagínate qué lindo que Jesús nos dijo, y me encanta la comparación que hizo Jesús otra vez con el Padre y el Sí. Hijo, ¿verdad? Porque es como que Jesús dice, aunque vos me pidas algo, jamás te voy a dar algo
para tu mal, Claro. ¿verdad? Y muchas veces, como dice la Biblia, no reciben porque piden mal. Ujú, Y qué lindo es aprender a pedir bien, ujú. porque eso es lo que queremos aprender hoy en este Claro, podcast, aprender ¿verdad? a pedir bien. Aprender a pedir bien, porque a veces en nuestra, qué sé yo, ignorancia o en nuestro, no sé, en la forma en que se nos enseñó, la forma en que escuchamos, podemos llegar a pedir mal. Claro, Porque podemos pedir bien, pero también podemos pedir mal. Pero yo creo obviamente. que eso es algo que podemos desaprender y aprender Claro, claro. Es como un hijo. Un hijo puede pedirle algo al papá. de mala, mala forma. No solo de mala forma, sino que un hijo puede pedirle al papá algo que realmente el papá dice, sí, le voy a dar. Y puede pedirle algo que el papá dice, no, esto no te conviene. Claro. Es como, por ejemplo, un hijo llega a la noche y tiene hambre y le dice, papá, quiero comer. El papá le va a dar algo. Pero probablemente llega a las 11 de la noche y le dice, papá, quiero un dulce, quiero un Ujú. caramelo. El papá no lo va a dar y el hijo puede llorar y puede pedir y puede ir a encerrarse y como arrodillarse y Señor, yo te pido un caramelo, un dulce. Y no, No te conviene a esa hora. porque no te conviene. Entonces también esto nos va a ahorrar mucha energía, porque a veces podemos pasarnos años orando por algo que Dios ya te dijo no. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Si queremos aprender a pedir bien, la clave no está en elaborar mejor palabras, sino en conocer mejor el corazón de Dios. sí, Porque exactamente. cuanto más yo conozco al Padre, mejor yo voy a pedir. Ujú. ¿Me entendés? Es como nosotros que somos matrimonio. Me pasó esta semana que pedí comida con un amigo y iba a pedir para vos, ¿verdad? Y él me dijo, ¿y qué quiere Andrea? Y yo, quiere esto, esto y esto. ¿Seguro que no quiere de esta manera? No, ese no quiere ella. Y yo ya sabía pedir porque yo ya te conozco. Sí. ¿Me entendés? Entonces, si Mm, nosotros queremos aprender a pedir, nuestro enfoque debe ser aprender a conocer. sí. Por eso, en Mateo 6, Jesús dijo esto, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ujú, O sea, que cuando tú y yo nos acercamos a orar y le decimos, Padre, yo te pido por tal cosa, Dios ya lo sabía. ujú. Dios, o sea, Dios ya sabía todo lo que nosotros necesitamos. Él ya sabe. No solamente que Dios sabe lo que necesitas ahora, Dios sabe lo que vas a necesitar en un mes que vos todavía no sabes que necesitas. Wow. Entonces, pero ¿qué Mm, me da a entender esto a mí? Y es lo que queríamos contarles hoy, que quede este mensaje en vos. Si solamente oramos para pedir, realmente nunca hemos entendido el propósito de la oración. mm, Porque el pedir es gran parte de la oración. ujú. El pedir es algo muy importante, pero Dios no nos dejó la oración solamente para pedir. Dios nos dejó la oración para que aparte de pedir, lo conozcamos a Él. Sí. Fíjate que yo dije esto la vez pasada y me pareció gracioso que si solo oramos para pedir, es lo mismo que si solo nos compramos un auto para escuchar música en él. Mm, Compramos el auto, todo, pero lo único que lo usamos es para sentarnos y poner nuestra playlist favorita. ujú. Tiene tantas otras cosas que puede hacer, pero vos solo estás usando para escuchar música. Claro, te perdés todos los otros beneficios. Claro. Y la oración es lo mismo. Pedir es gran parte, pero pedir es solo una pequeña parte de lo que conlleva la oración. Sí. Porque digamos, si el propósito de la oración era solo pedir, Jesús no iba a tener sentido cuando Jesús dijo, antes de que ustedes le pidan, Dios ya sabe. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? De que tú ven y pide, pero tranquilo, que una vez que vos pedís, Dios te va a dar, Él ya sabe. O si no Jesús hubiera dicho, ¿saben qué? Cuando se acercan a orar, elaboren bien sus peticiones porque el Señor a veces no sabe bien lo que ustedes necesitan. Mm, Entonces, pidan bien, porque a veces Dios está tratando de investigar qué es lo que necesitas. No, Dios ya sabe. Y eso sí. te tiene que dar paz Mm. cuando te acercas a orar, que cada cosa que tú necesitas, puedo hablar físicamente o almáticamente, Dios ya lo sabe. Y qué lindo eso de parte de Dios, porque a pesar de que Él sabe lo que nosotros necesitamos, yo creo que a Él le encanta escuchar de tu boca y de tu corazón tus necesidades, porque eso también demuestra nuestra necesidad de Dios y nuestra necesidad de dependencia de Él. Sí. Ujú. Porque si Dios ya sabe todo lo que necesita, lo que yo necesito, ¿por qué entonces tengo que pedirle?
Ujú. ¿verdad? Porque mucha gente se hace esa Claro. pregunta. Si Dios ya sabe, ¿para qué le voy a pedir? Ujú. Pues yo creo que eso nos ayuda a nosotros a volver a recordarnos nuestra necesidad de Dios, Claro. de cuánto yo necesito a Dios, de cuánto yo dependo de Él, Ujú. de humillarme, porque eso se trata, la oración es humildad, la Ujú. oración es humillarme y decir, Señor, necesito esto, Sí. no puedo con mis fuerzas, no puedo con por mis propios medios, te necesito a ti, Señor. Yo Claro. creo que eso ama al Señor. Es que yo creo que entender esto, eso que vos dijiste es muy importante. Si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que pedir? Bueno, yo lo veo de esta manera. La oración es como un permiso judicial. ¿Viste cuando vemos en las películas que vienen las policías en una casa y tocan las puertas y dice, hola, tenemos una orden de allanamiento, ¿verdad? Y una vez que vos ves la orden de allanamiento, tienen que entrar porque un juez la efectuó. Ahora, si vienen a tu casa, te tocan y no ven una orden, no pueden, no tienen el derecho de entrar. Claro. Y me parece tan asombroso que Dios puede hacer lo que quiere. El Señor puede venir ahora y cambiar todo. Dios puede venir ahora y darte así todo lo que vos necesitas. Pero me parece tan asombroso que aunque Él pueda hacerlo todo, Él dejó en nuestras manos el privilegio de ser usado por Él para hacer algo. O sea que Dios sabe lo que vos necesitas, pero Él al mismo tiempo necesita que tú le des una orden judicial, que digas, Señor, podés intervenir en mi vida. Entonces Dios dice, ahí voy a intervenir. Sí. ¿Sabes por qué? Porque también no tenemos que olvidarnos del otro lado, que hay un enemigo, Ujú. hay un diablo, que dice la Biblia que todo el tiempo nos está acusando. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Sí. Entonces el diablo está así. Capaz alguien está pasando necesidad y Dios quiere librarlo, Dios quiere darle, pero el diablo dice, no, Él no te dio una orden de allanamiento. ¿Y quién es el príncipe de esta tierra que gobierna ahora? Lastimosamente el enemigo. Sí. Es el diablo. Entonces, cuando nosotros oramos y pedimos, estamos creando una orden judicial diciéndole, Señor, interviene en mi vida, interviene en Wow. mi casa, interviene en mi familia. Wow. Por eso Jesús dijo, pidan y se les dará. Wow. Busquen y encontrarán. Porque si no fuera así, estaría todo en las manos de Dios y uno se sentaría, Muy fácil. Dios va a hacerlo. Mm. No. Dios va a hacerlo si Él encuentra a alguien que clama. Sí. Por eso la Biblia dice, la oración del justo es Ujú. poderosa y eficaz. Wow. Por eso hay que pedir. Doblar las rodillas, como se dice, Ujú. y clamar. Ahora, eso que vos decís es importante porque lo que decíamos hoy, no queremos confundirnos de que la oración es solo para pedir. Porque la oración va mucho más allá. Jesús dijo también en Mateo 6:31, dice, no se preocupen diciendo qué vamos a comer, con qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Porque dijo él, porque su Padre sabe. Y ahí Jesús nos dio, vamos a decir, la segunda parte de la oración más importante. Dijo, pero dijo Jesús, busquen su reino y su justicia y todas estas cosas van a ser añadidas. O sea, lo que Jesús, porque primero dijo pidan y después dijo, bueno, pero ¿saben qué? No se preocupen, Dios sabe, busquen su reino primero. La oración, gran parte de la oración es buscar la voluntad de Dios, porque buscar su reino y su justicia es buscar su voluntad. Ujú. Entonces, eso nos lleva a lo que habíamos hablado hoy. La primera parte, vamos a decir, el primer nivel de oración que existe, el primer nivel, level 1, es pedir, ¿verdad? Que creo que eso, todos empezamos ahí, pidiendo. Señor, lo primero que pedimos, te pido que me salves, ¿verdad? Te pido por mi casa. Muy bien, ese es el primer nivel. Pero después viene un nivel un poco más que el pedir, que es buscar. Buscar. Mm. Que el buscar ya no es solamente sentarse y pedir, el buscar requiere acción. Ujú. El buscar requiere levantarme de mi silla y empezar a accionar. El buscar requiere ya en un momento dejar de orar y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo estar todo el día, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo nunca busco, ¿verdad? Eso está bueno. Y después viene también el tercer nivel, que es llamar. Llamar. Eso también requiere otra acción. Y me gusta mucho y lo tengo anotado acá porque cuando la Biblia habla de llamar,
cuando Jesús dijo, pidan, busquen y llamen. Llamar literalmente quiere decir tocar a la puerta. Entonces, este es el último nivel. ¿Qué quiere decir? Para mí el llamar es la combinación de pedir y buscar. Es alguien que pide y que busca y llama. ¿Qué quiere decir llama? Que insiste. Insistencia. Insiste. Eso también es clave en la oración, insistir. Ahí está. Yo creo que el secreto de la oración está en pedir, buscar el reino de Dios, conocerlo a Él y insistir en hacer las dos cosas. Constancia. Pedir y buscar, pedir y buscar, pedir y buscar, insistiendo, insistiendo. Por eso, fíjate que Jesús dijo, pidan y se les va a dar. Alguien te va a dar. Pero en el segundo ya nadie te va a dar. Dijo, busquen y encontrarán ustedes. Y el tercero, llamen y se les abrirá de vuelta. O sea, necesitamos esos 3 pasos para tener Qué importante es también esto de llamar, porque dice se les abrirá. Sí. Eso también creo que nos revela mucho que la oración abre puertas que tal vez por mucho tiempo estuvieron cerradas, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces en nuestra vida tenemos puertas cerradas, qué sé yo, por muchos motivos pueden ser. Sí. Pero la oración, la constancia puede abrir esas puertas que por mucho tiempo estuvieron cerradas en nuestras vidas. Sí. ¿Verdad? Pueden ser puertas de milagros, puertas de provisión, puertas de sanidad. Y yo no sé qué puerta estás tocando hoy. Pero cada uno tenemos puertas que necesitamos tocar en nuestras vidas. En diferentes temporadas de nuestras vidas vamos a tener diferentes puertas que tocar para que Dios obre. Y me gusta mucho también, yo creo que vamos a terminar con esto de que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Así como dice la Biblia, que pedimos para nuestros propios deseos, para nuestros propios beneficios. Eso también como que tiene que enfocar nuestra perspectiva en pedir de lo que hay en el corazón de Dios. Por eso, lo que hablamos hoy. Y cómo yo sé lo que hay en el corazón de Dios, conociéndolo, sabiendo qué hay en su corazón, como dice la Biblia. Yo quiero que todos lleguen al conocimiento de la verdad, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, enfocar mi perspectiva y volver a decir, Señor, yo hoy toco, llamo, busco, porque Señor, yo quiero llegar a un propósito, quiero llegar a un punto de que yo pueda conocer tanto tu corazón, que lo que yo ore esté conectado a lo que hay en vos. Claro, por eso lo que vos decías, ¿cómo yo sé si lo que estoy pidiendo es de acuerdo a su voluntad? Por eso Jesús dijo, busquen su reino. Busquen su reino. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, literal, conocemos al Padre y a través de eso nuestras oraciones empiezan a cambiar y ya no están dirigidas a lo que yo necesito, sino a lo que Él está buscando. Por eso Jesús dijo, busquen primero su reino y su justicia y todo el resto va a ser añadidura. Creo que es muy importante que entendamos eso en nuestra vida de oración y entender que si hoy tú estás aquí escuchando esto y dices, yo quiero aprender a pedir bien, aplicar todo esto que hablamos y no olvidarte que Dios nos mandó a un ayudador, a un consolador, a un abogado, a una guía que se llama el Espíritu Santo, que vino para literalmente ayudarnos a pedir. Ayudarnos a orar. Porque la Biblia dice, porque no sabemos pedir como nos conviene, pero Él, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, qué lindo sería que nuestras oraciones sean inspiradas por el Espíritu. Que tú estés tan cerca del Espíritu Santo que cuando tú ores, ni siquiera seas tú orando, que sea el Espíritu Santo orando a través de ti. Qué lindo. Y podemos pedirle, yo creo que algo que Dios ama es cuando pedimos ser llenos de su Espíritu, porque eso es algo que le place a Dios. Claro. ¿Verdad? Imagínate decirle, Señor, quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Y imagínate algo tan poderoso, tan lindo. Jamás Dios se va a negar a eso. A llenarnos de su Espíritu, a desvaciarnos de nuestro yo, a desvaciarnos de nuestros deseos egoístas, a desvaciarnos de tantas cosas perturbadoras que tenemos a veces y ser llenos de su Espíritu Santo. Yo creo que eso toca el corazón de Dios y con tanto gusto el Señor dice, sé lleno de mi Espíritu. Es que debe ser lindo. Yo me imagino, viste que antes a los reyes siempre se le acercaban en su trono para pedirle algo. El rey estaba sentado y venía capaz alguien y le decía, Rey, quiero pedirte tal cosa. Pero qué sorprendente debe ser para un rey que alguien venga en su presencia y le diga, Rey, ¿qué quieres que haga yo por vos? Entonces el rey como que, yo le puedo dar lo que sea que él me pide, pero él me viene a decir qué es lo que yo quiero.
Y lo mismo para el corazón del Sí. Padre. Y para mí el mejor ejemplo que Jesús nos dejó de esto fue con la parábola de la viuda insistente. Porque ahí Él metió pedir, buscar y llamar. Porque fíjate que dijo, había una viuda que pedía constantemente a un juez. Pero no solamente pedía, sino que buscaba porque se iba al juez constantemente. Y no solamente eso, lo último, constantemente. ¿Qué quiere decir? Que ella insistía. Pedía, buscaba y llamaba. Bien Pedía, intensa. buscaba y llamaba. Bien intensa la mujer esta. Pero la oración es así. Porque Dios necesita que nosotros, como dije hoy, abramos el camino con la oración. Jesús dijo, y escuchen lo que dijo el juez, dijo Jesús en la parábola, que ciertamente, aunque el juez no temía ni a Dios ni al hombre, hizo lo que esta mujer le pedía, porque dice que le estaba dejando loco ya. Entonces, nosotros creo que debemos adoptar esa misma postura en la oración. Pedimos, Señor, buscamos, insistimos, de acuerdo a su corazón y no al nuestro. Wow, me encantó eso y creo que este episodio trajo mucha claridad en Ujú. muchas áreas, en mi vida también, de seguir orando, de seguir, no Amén. cansarnos de orar. Y Así más aún es. cuando pedimos cosas que van de acuerdo a la voluntad de Dios y no son oraciones solamente egoístas, solamente Sí, para mí, para mis eso. beneficios, sino también para tu reino, Señor, para Amén. que se pueda extender tu reino en esta tierra. Amén, amén. Así que te dejamos con eso hoy. Oramos para que el Espíritu Santo a todos nosotros alinee nuestro corazón con el corazón de Dios. Y que lo que tú pidas y nosotros pidamos sea de acuerdo a su corazón. Así es. Amén. Así que te bendecimos. Gracias por escucharnos hasta el final. A los guapos que se quedan hasta acá, porque algunos... Son muchos, yo creo que son muchos. Son muchos. Así que gracias por escuchar todo este episodio. Dios te bendiga. Compartilo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gente. Chao. Chao, chao.